En la primera vuelta de la campaña del presidente Gustavo Petro se pasó en 3.709 millones de pesos, según el Consejo Nacional Electoral. En la segunda vuelta superó el tope en 1.646 millones, más de 5.000 millones entre las dos. Esto llevó a que el Consejo Nacional Electoral decidiera abrirle investigación al presidente Gustavo Petro, a su campaña. Pero más duró en conocerse esa noticia cuando ya estaba el presidente trinando y advirtiendo esto. Estamos ante una arbitrariedad. El gobierno enfrenta otro gravísimo problema, no menor. Hoy el Consejo Nacional Electoral, ya les explicaremos qué es eso, abrió investigación a la campaña presidencial de Gustavo Petro. También, obviamente, al gerente de esa campaña, el actual presidente de Ecopetrol, la empresa estatal más poderosa de nuestro país, petrolera, Ricardo Roa. Pero veamos el tema de los topes, del dinero. En la primera vuelta tenía que gastar, o era lo que le permitía la ley, más o menos 28.000 millones de pesos. Pero se gastó más de 32.000 según el Consejo Nacional Electoral, o según estos dos magistrados que dijeron debe ser investigado el presidente o su campaña por esto. Y en la segunda vuelta tenía que gastar 13.000 millones de pesos y un poco más, y gastó 14.900 y tanto, más o menos. Es decir, superó el tope en más de 1.600 millones. Se dice que habrían omitido aportes de FECODE, que es el sindicato de los maestros en el país. Un préstamo, además, del Polo Democrático. Un pago a testigos electorales. Omitieron, además, el pago de propaganda y publicidad electoral a medios de comunicación, entre otras cosas. Ahí es donde está el dilema, porque dicen algunos que todo eso se dio el día de las elecciones y que por tratarse de eso realmente no deberían incluirse esos gastos como parte de los de campaña. Otro tantos de esos dilemas y encrucijadas estrictamente técnicas, formales. Querida Lina María, usted como siempre cogió su lupa y se dio a la tarea de investigar qué es eso del Consejo Nacional Electoral. Esto, ¿con qué se come, mejor dicho? Bueno, Juan y televidentes, pues mire, el Consejo Nacional Electoral es un tribunal donde se investigan, como su nombre lo dicen, pues los delitos electorales, los relacionados con las elecciones, cuando hay un tema de una curul, un tema de votos y por supuesto todo el tema de topes de campañas, en fin. Pero aquí viene lo más clave. Los partidos políticos pues tienen aquí sus fichas. Son en total 10 magistrados, pero han ejercido cargos políticos y pertenecen a partidos. Ellos son los que los ponen. Entonces, vamos a poner el contexto de toda la cosa. Los dos magistrados que tienen el proyecto para investigar la campaña de Petro son Álvaro Hernán Prada, que aquí lo estamos viendo, del Centro Democrático. Él fue congresista de este partido. Pero atentos, porque como dicen por ahí, tiene la paja en el ojo. Mientras él revisa todo este caso de la campaña del presidente Gustavo Petro, a él lo está investigando la Corte Suprema de Justicia por presunto soborno en actuación penal. Esto en medio del caso que se investiga al expresidente Álvaro Uribe Vélez. De hecho, el 15 de mayo inicia el juicio en contra de Álvaro Hernán Prada. Ya lo tienen ahí. El otro magistrado que está pidiendo que se abra la investigación es Benjamín Ortiz, del Partido Liberal. Él tiene un amplio recorrido en temas electorales, fue secretario general del Consejo Nacional Electoral precisamente por 15 años y posteriormente secretario general de la Registraduría. Aquí entonces vuelve al CNE, pero ya como magistrado del Partido Liberal. Pues ellos dos deben llevar
esta solicitud, este proyecto, para que se abra investigación a la sala plena donde deben votar. Aunque hay 10 magistrados, ojo, solo 8 estarían habilitados para decidir, pues el Partido Comunes no tiene voto por el acuerdo de paz, entonces este magistrado no puede votar, y Altus Vaquero, el Partido Liberal, está suspendido. Entonces ahí va la cosa en el CNE. De los 8 que quedan, se necesitan 5 votos, 5, para la apertura de investigación, es decir, mayoría. Pero ojo, no podemos perder de vista al otro protagonista de esta situación, y es Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Muchos vaticinan la pronta salida de Roa de su cargo, pues afirman que ya es insostenible en este cargo tan importante para el país, y que incluso toda esta situación puede terminar afectando a esta empresa importantísima para los colombianos. Juan y televidentes, en todo caso, como dicen por ahí, amanecerá y veremos, pues nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Aquí solo ponemos de presente todas las conjeturas, los hechos, y le ponemos la lupa. A raíz del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por los carrotanques para llevar agua a la sedienta Guajira, nos dimos a la tarea también de investigar a qué delitos se exponen Olmedo López, exdirector de esta entidad, y Sneider Pinilla, ex subdirector de la misma. Estarían enfrentando celebración indebida de contratos, peculado, que es el equivalente a un robo, es apropiarse del dinero público, y prevaricato. Se enfrentarían por lo menos a 10 años de prisión por este delito, y es ahí donde está lo fundamental, porque los dos han expresado a través de sus abogados el interés de hacer un acuerdo de principio de oportunidad con la Fiscalía, que buscaría, a cambio de que ellos delaten y entreguen información que a lo mejor permita judicializar a peces gordos, esto disminuya. La pena podría ser inferior a eso. Vean lo que nos dice un experto jurista sobre esto. Ello atiende a la perspectiva penal desde diferentes horizontes, donde pudieran tipificarse diferentes hechos irregulares, como la celebración indebida de contrato, el peculado y el prevaricato. En caso de ser encontradas y verificadas por las autoridades judiciales, podrían derivar en penas superiores a los 10 años, a multas correspondientes y, por supuesto, a la inhabilitación para el desempeño de funciones públicas. ¿Cómo castigan a los corruptos en otros países? Nos dimos a la tarea también de averiguarlo. Algunos de los países con menos corrupción: Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Bueno, pues a propósito de este tema, la condena en estos países es relativamente baja, ¿no? Porque además hay pocos corruptos, no es como en Colombia, que también oscilan más o menos en 10 años, ¿no? Son unos 10 años, entre 4 y 10 años en esos países a quien incurre en corrupción, en robarse la plata de los impuestos. Pero hay países en donde hay incluso hasta pena de muerte por corrupción. En Singapur, China, Indonesia y Corea del Norte. Los países donde más dura es la ley penal contra los corruptos. Bueno, esto ocurrió en el Congreso de la República, justo cuando, bueno, tanto adentro como afuera, antes de que comenzara el debate para prohibir las corridas de toros en Colombia. Un proyecto que lleva 7 años tramitándose fallidamente en el Congreso de la República y enfrenta tanto a quienes defienden la tauromaquia, los toros y por supuesto a los animalistas que quieren que se termine con este tipo de prácticas que, es más, para la misma Corte Constitucional son consideradas unas actividades de tradición cultural, al igual que las peleas de gallos, pese a los tiempos que han cambiado.